Hola, saludos a todos. Lo escuché. Hola, gracias a todos. Buenas tardes por allá. Aquí son las 11 de la noche, pero es viernes y el cuerpo lo sabe. La noche es aún joven, así que seguro después de esto saldré a darme una vuelta con mis amigos. Y para ustedes, felicitarlos porque yo también recuerdo que hice algún curso de farmacología. De hecho, fue de las cosas que más me gustaba en el pregrado. Lo hice un verano, recuerdo que también estuve en Lima y bueno, en esa época era presencial y bueno, fue muy bonito. Así que les felicito porque si están haciendo un curso de farmacología es porque están muy interesados en seguir aprendiendo más, que de esto nunca se puede pedir suficiente, siempre estar capacitándose, entrando a cursos, haciendo cuestiones de capacitación, de investigación, talleres, es muy bueno y definitivamente fue algo que me ayudó mucho a mí. Y así que, bueno, eso, felicitarlos por eso. Y yo les vengo a hablar de una opción para hacer la residencia más allá de los horizontes de Perú. Una opción que les puede llevar a través del charco que es el Océano Atlántico. Y quisiera que se hagan un ejercicio de visualización en el que se vean más allá de estudiantes y que se proyecten en 5 años, 10 años, dónde se ven ustedes haciendo su residencia. Recordarles que la residencia es el momento en el que ustedes escogen la especialidad, es lo que van a hacer el resto de su vida. Probablemente hay alguno que sí se quede como médico general y a partir de ahí escoja su camino. Esto, normal, tengo amigos que se han dedicado, por ejemplo, a la investigación y solo han tenido que hacer máster o un PhD y no han tenido que hacer ninguna residencia. Pero para la gran mayoría de nosotros, para la gran mayoría del resto, tendremos que escoger una especialidad, ya sea cardiología, como lo he hecho yo, oftalmología, cirugía, ginecología. Y al final eso es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Los primeros 7 años de la carrera son muy bonitos y son muy importantes, pero al final lo que nos definirá será la especialidad, el lugar donde hagamos la especialidad. Y es un momento muy importante porque depende mucho el lugar que escojamos para cómo formarnos. Y yo, como pueden ver por la charla, escogí formarme en España y escogí hacerlo con esta academia. Hay, como en todos los momentos de nuestra vida, cuando hay un gran examen de por medio, es necesario prepararte con alguna academia, ¿no? Para ingresar a la universidad, para hacer el examen de la salud, el examen del ENAM, incluso para el examen de la residencia en Perú, hay muchas academias. Y esto es porque no basta solo con, con saber de medicina, sino que tienes que también saber responder exámenes, tienes que saber técnica de exámenes, tienes que conocer el temario y la forma en la que preguntan, ¿no? Como ustedes saben, es típico que tienen un profesor de una asignatura que tiene la típica forma de preguntar a ese profe, ya saben que pregunta siempre de diapos. Entonces solo hace falta estudiar de diapos. Hay otro profe que pregunta solo de lo que dicen las clases, entonces hay que estar muy atento a las clases, algún doctor que pregunta solo del libro o preguntas repetidas del año pasado, entonces ya te consigue las preguntas del año pasado. De igual forma, aplica lo mismo para los exámenes, ¿no? Para cualquier examen grande, residencia, salud, etcétera. El MIR no es ajeno a esto y por lo tanto de hace muchos años que existen muchas academias para la gente que busca esta posibilidad. Y yo les vengo a hablar de AMIR, una academia en la cual no solamente me preparé con ellos y fui un estudiante más como ustedes, solo que ya era médico y mi objetivo era ingresar a la residencia, sino que también actualmente soy parte de AMIR, que a diferencia de otros lugares es una academia íntegramente y al 100% formada por médicos, lo cual me hace muy feliz, es un ambiente muy cómodo. Y ahora trabajo en AMIR como tutor, lo cual quiere decir que es una figura de apoyo a los nuevos alumnos, porque la academia considera que conozco la realidad que tenemos en Perú, he estudiado en Perú, he hecho mi internado en Perú, he hecho mis serums, yo soy de Arequipa y estudié en la Católica de Arequipa, pero luego también hice mi internado en Lima y hice algunos rotatorios en Cayetano, en el Hospital 2 de Mayo, entonces, bueno, hice cositas durante mi carrera
como les digo ahora, ¿no? Y también hice cursos de farmacología en algún verano que podía y me iba al hospital a hacer de externo. Yo creo que todos tenemos esa curiosidad de aprender más y también tenemos ese deseo de dar nuestra mejor versión. Para mí, esa mejor versión de mí era hacer la residencia fuera del Perú. Yo me encanta mi país y estoy muy orgulloso del Perú. Me encanta la comida y siempre digo a todo lado que soy peruano y estoy muy feliz de serlo. Mi familia está allá. Bueno, soy peruano. No tengo ningún tipo de ascendencia de fuera ni nada. Pero ya estando en en la universidad me he dado cuenta que a veces estudiaba de algunos libros que eran de academias de España, ¿no? Las típicas que te preparan para la residencia. Y además me he dado cuenta que muchas de las cosas que decían los libros o las guías que teníamos que usar, lamentablemente no las habían en Perú. Había una nueva técnica o había un medicamento y si tú vas al MINSA o incluso de salud a veces, tal antibiótico no existe o tal forma de tratar una enfermedad no existe en Perú o no llega. Y a mí siempre me frustraba no poder dar lo mejor de mí para los pacientes. Me frustraba que por el hecho de ser peruano no hubiera esa misma condición de salud y no pudiera también yo como médico otorgarle lo mejor al paciente o aprender esas técnicas y tener que conformarme con evidencia que era pasada. Y asistí a una charla como la que están haciendo ustedes ahora, un poco, bueno, parecida, em, y quedé un poco enamorado de la academia y del MIR. Así que en las siguientes diapositivas, en esta pequeña presentación, les comentaré un poco de qué es el examen MIR y, probablemente después un poco de mi experiencia. Y lo que quisiera es que me hagan todas las preguntas que quieran, que las vayan dejando en el chat. No las responderé a medida que las lea, pero ustedes háganlas. Probablemente más adelante ya las responderé y si no, en ese momento las responda. Cualquier cosa de cómo es el sueldo aquí, de qué oportunidades hay, qué especialidades se pueden hacer, si es muy caro, cuánto tiempo, si extrañas a la familia, cómo es la comida, qué sé yo. Cualquier cosa, preguntan y la responderé al final. Así que sin más, comenzaré con la presentación. Em, bueno, este es el MIR. MIR, ¿qué quiere decir? Médico interno residente. En España la carrera dura 6 años, con lo cual y no hay internado, no hay sedum. Son 6 años y después de 6 años ya eres médico. Y después lo que tienes que hacer es la residencia. Y aquí la residencia es hacer el MIR. Como no existe el internado, que es médico interno residente, es como que lo juntan todo en uno. Y a diferencia de Perú, que de residencia son 3 años y en algunas 4, y en muy pocas son 5, creo que en neurocirugía y cirugía de tórax cardiovascular son 5 años, la gran mayoría son 3, 4 años. En España son 4 a 5. Algunas, no hay forma de saber bien, por ejemplo, oftalmo, otorrino, gine, son 4 años, pero luego cirugía, dermatología son 5 años, cardiología, medicina interna son 5 años, pero nefrología, hematología, neumología son 4. El punto es que todas son o 4 o 5, con lo cual es una pequeña diferencia con respecto a Perú. Y el MIR es un examen muy similar en cuanto a duración, número de preguntas y en cuanto al horario, al examen en Perú, porque se hace a la misma hora, se hace en España se hace a las 4 de la tarde de un sábado, a la misma hora para toda España. Es un examen único general y tiene diversas partes el examen. El gran grueso son clínicas, como ven, cardiología, digestivo, endocrinología, bueno, las clínicas. Luego tenemos un 20% de otras que vienen a ser especialidades pequeñas como psiquiatría, otorrino, pediatría. Y finalmente un 20% de básicas, donde justamente entra lo que acaban de hacer ustedes, este curso de farmacología. Y por eso lo repito siempre, es muy importante las ciencias básicas. En Arequipa yo también había ya una academia donde los veranos yo hacía ciencias básicas, embriología, fisiología, farmacología. Así que no puedo enfatizar más el hecho de que ustedes estén dedicando ese tiempo a este curso, porque los beneficios no los van a ver hoy, no los van a ver en 2 años y no los van a ver ni en su internado ni en la vida diaria. Pero lo verán cuando se preparan a un examen tan grande como en la residencia, que requiere muchísimo conocimiento, que requiere que tengan conexiones neuronales muy complejas
Y en ese momento se darán cuenta que lo que aprendieron allá en el lejano 2022, ¿no? En mayo, junio del 2022, en ese curso de farmacología, que se les quedó muy bien grabado, qué sé yo, se les quedó muy bien grabado la forma en la que las penicilinas actúan sobre la pared bacteriana de un gram positivo, que es distinta a la de gram negativo, que se fija a la PBP y cómo esta mutación, por ejemplo, hace que luego haya resistencias, ¿no? Y que tengamos que utilizar por ejemplo, los gérmenes MARSA, que es el estafilococcus meticillin resistente, y tengamos que dar vancomicina, que es otra que actúa, pero a nivel de los enlaces peptídicos. Esto que lo estoy diciendo no me lo sabía del MIR, me lo sabía de la universidad y lo aplico todos los días en el hospital. Tiene una repercusión directa, pero lo aprendí de la universidad por algún cursillo que lo hice. Estas cosas luego más adelante es difícil memorizarlas. Entonces cualquier pequeño conocimiento, pequeño curso de investigación, de lo que sea que signifique invertir en ustedes, en su educación, háganlo. Piensen en su futuro dentro de 5 años, porque nadie puede estudiarse y memorizarse toda la medicina en poco tiempo. Aunque con AMIR lo intentamos y ya les mostraré cómo es nuestro método. El MIR es un examen, como lo dije, que comprime toda la medicina. Así que no hay un temario fijo, pero sí es bastante predecible. Como verán aquí, hay varias preguntas por asignatura. Em, Hay cursos como cardiología, digestivo, que son los que pesan más. Y luego tenemos asignaturas que tienen un pequeño porcentaje, ¿no? Oftalmología, por ejemplo, es apenas un 1%. Em, ¿Qué más? Psiquiatría, un 4%, otorrino, un 2,4%. Cada especialidad tiene un peso distinto. Esto lo que hace es que sea predecible y por eso cuando preparamos este examen le pongamos más atención a un curso como cardiología o digestivo que un curso como oftalmo. En Perú el examen de la residencia suele ser dividido en 4 partes que son casi iguales. Bueno, digamos 5, que serían las 4 grandes del internado, ¿no? Pediatría, ginecología, cirugía y medicina interna. Y es menos como que 20% de cada uno. Y digamos que la quinta parte vendría a ser salud pública, epidemiología y probablemente ciencias básicas. Ese es un examen típico en Perú. Con lo cual le estamos dando a pediatría y a ginecología y a cirugía una importancia casi, es muy grande. ¿Por qué? Porque en Perú nos preparan para ser médicos en el SERUM, ¿no? Nos preparan para ser médicos completos, que vamos a atender una población, vamos a estar solos, y por eso tenemos que aprender a atender un parto, a diagnosticar una neumonía en un niño, una apendicitis, preparados para todo. En España es distinto y por eso, como ven, miren, pediatría, aquí cuánto vale, 4%. Y ginecología, que son pocas, aquí está, 5% de preguntas, es muy poco. Mientras que cardiología, digestivo, entran el doble. Neurología también entra casi más del doble. Entonces, los pesos son distintos y el hecho de que conozcamos estas diferencias hace que, por ejemplo, un alumno peruano sabe mucho más, y se los digo, mucho más de pediatría, de ginecología, que cualquier médico general o cualquier estudiante de medicina español, que cualquiera, se lo revienta. Aquí, por ejemplo, no tienen prácticas como hacemos nosotros. Por lo tanto, aquí nunca han atendido un parto, nunca han suturado. O sea, yo no podía creer que habían médicos aquí, médicos formados, ya listos para trabajar, que han acabado los 6 años, que nunca habían suturado, porque aquí las prácticas son muy limitadas. Con lo cual, también quiero dejarles el mensaje que estamos muy bien preparados. A veces hay un complejo peruano de decir, no, es que seguro que en Europa estudian más y en Europa nos llevan años luz y están mejores formados, yo no voy a competir. La competencia es más, es muy difícil en Perú como para competir en el extranjero. Y no es cierto, estamos muy bien formados. Y yo que vengo incluso de provincia, que al final, eh, si uno estudia, uno consigue es disciplinado. El Harrison se estudia aquí, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es el mismo Harrison. Tú googleas cualquier cosa y la información de Google es la misma que está aquí, en la China, en Taiwán, en donde sea. Entonces, al final, el conocimiento está ahí. Es cuestión de cada uno obtenerlo. Y además, si lo sumamos, la formación que tenemos en Perú, que es muy práctica, que es muy de contacto directo con los pacientes, eh, nuestro conocimiento se potencia pues por 1000. Entonces, por eso yo creo que tenemos ventajas en muchas cosas. El curso de infecciosas, aquí, donde está infecciosas? Aquí, 7% de preguntas.
somos unos maestros los peruanos, porque aquí en España, en Europa, no existe la tuberculosis, no hay tuberculosis, no hay malaria, no hay dengue. Los pacientes con VIH están todos muy bien controlados, así que casi que no se ven infecciones oportunistas. En Perú, por nuestra condición, somos los maestros líderes mundiales de infecciones. Hemos tenido dengue, COVID-dengue malaria, fusiones rarísimas, tuberculosis, no solo pulmonares, que aquí ya es raro, tuberculosis extra pulmonares, cutáneas, ganglionares, ginecológicas, o sea, las cosas que se ven, la enfermedad, muchas enfermedades zoonóticas, parasitarias, que para nosotros es muy normal. Aquí casi que no se oye, la gente no sabe lo que es el metronidazol como antiparasitario. em, la ivermectina aquí nunca se utiliza, entonces hay muchos cursos que nosotros venimos incluso mucho más formados que la verdad yo no estudiaba tanto, porque yo de pediatría ya solo tenía que acordarme de mi internado para ya saber, mientras que aquí había que estudiar otras cosas y miraba que los chicos de aquí se esforzaban por cursos que yo ya sabía muy bien. Entonces esto se los digo para que quede el mensaje de que bajo ninguna circunstancia crean que son menos que un estudiante de aquí o duden de lo que saben, porque eso sí no es una excusa y no debería ser nunca una excusa. Estamos todos muy bien formados. Las preguntas del MIR, como las preguntas que estamos acostumbrados en Perú, son preguntas de opción múltiple. El MIR va cambiando de preguntas en los últimos años, pero al final se ha quedado en 200 preguntas. Son 200 preguntas y tienen 4 horas y media para responderlas. La diferencia con Perú es que en el MIR te dan unas 10 preguntas bonus, 10 preguntas extra. ¿Por qué? Porque a diferencia de Perú, en el MIR se pueden anular preguntas. ¿Qué quiere decir esto? En Perú tú haces el examen a las 4 de la tarde y el resultado te lo dan en la noche o en la madrugada. Y tú te das cuenta que han fallado una pregunta y han puesto que el tratamiento para la neumonía por estreptococo neumoniae es metronidazol y la han dado como correcta. ¿Qué ocurre en Perú? Nada. Tú puedes reclamar y todo el mundo sabe que está mal la respuesta, pero es la respuesta que da Conareme o la respuesta que da quien sea y salieron las listas y ya está. A lo mejor por ese punto, por esa pregunta que tú la contestaste bien, tú pusiste una penicilina o una amoxicilina, la contestaste bien, pero como la respuesta salió equivocada, por esa pregunta no ingresas a la residencia. Y otro al contrario, otro la falló, entre comillas, la falló, pero puso metronidazol y le dan como correcta. Y esa persona termina ingresando. Eso sucede en Perú. Es un ejemplo extremo, pero hay muchas preguntas que pueden tener 2 o 3 respuestas correctas, o ha estado mal planteada, o ha habido un error de escritura, o un error que en vez de poner metimazol pusieron metamisol y tú no sabías, ¿no? Si era metamisol el analgésico o metimazol de la enfermedad tiroidea. Entonces contestas otra cosa y al final resultó que estaba mal. En Perú no tienes cómo reclamar. En España sí. Te dan más o menos 2 semanas hasta un mes para reclamar. Tú adjuntas, mandas una carta al ministerio, un correo, obviamente lo hace toda la gente de España, adjuntas tu bibliografía y al final pueden cambiar la respuesta o anularla. Entonces, si anulan y dicen, mira, ¿sabes qué? Esta pregunta nos hemos equivocado, la vamos a anular. Por eso es que tienen unas 10 preguntas extra. Son 10 preguntas que al final, si anulan 3 preguntas del examen, pues cogen 3 de esas preguntas bonus. Por eso, aunque en realidad son 210 preguntas, solamente 200 valen. Y tienes oportunidad para reclamar. Con lo cual, desde ya es un examen mucho más justo. Me parece que eso es mucho más justo que lo que lamentablemente ocurre en Perú. Digamos, miren esta pregunta, que es del 2010. Es una pregunta que tiene 5 alternativas y la comparamos con una pregunta que ha sido en el 2011. Si se dan cuenta, rápidamente, es exactamente la misma pregunta. ¿Eso qué quiere decir? Que el MIR es un examen también predecible porque tiende a repetir conceptos. En este año fue curioso porque repitieron exactamente la misma pregunta, pero lo que suele suceder más que nada es que se repiten conceptos, con lo cual el banqueo, como le decimos nosotros en Perú, es muy importante y es algo que la academia enfatiza mucho. La academia de MIR somos la academia que más simulacros realizamos y tenemos todo un compendio que es el libro gordo donde resume todas las preguntas de los últimos 10 años y todas con una explicación. ¿Por qué? Porque sabemos y somos expertos que
El examen MIR es un examen que más o menos se repite, tiene una tendencia a repetir conceptos. Entonces, en vez de yo darles, de la academia, darles una charla de 5 horas de toda la patología de cáncer de pulmón, nos enfocamos a cuáles son las preguntas que han caído en los últimos años. Y en los últimos años no ha caído, por ejemplo, la clasificación de cáncer de pulmón. Lo que ha caído es el tratamiento. Por lo tanto, nuestras clases y los simulacros y todas las preguntas que les demos van a enfatizar más que nada el tratamiento y no tanto el TNM. Eso por darles un ejemplo. Es otra pregunta, por ejemplo, del 2012, y luego miren cómo se repite en el 2014. ¿Pero qué se repite? Miren, 2012. ¿De cuál de los siguientes procesos se considera característica la triada de apraxia de la marcha, incontinencia de esfínteres y deterioro mental progresivo? Esto es algo típico de una cosa que se llama hidrocefalia normotensiva. En los siguientes, a los 2 años, preguntaron algo parecido. Señale cuál de los cuadros clínicos siguientes se considera más característico de la hidrocefalia normotensia del anciano. Con lo cual, lo que un año fue la pregunta y luego la respuesta, el siguiente año fue la respuesta y luego la pregunta. Ese es, si alguien estaba estudiando con nosotros y estudiaba nuestros manuales y estudiaba nuestros bancos de preguntas y hubiera simplemente con estudiar la pregunta, esos manuales, hubiera acertado esta pregunta porque le estaba preguntando exactamente el mismo concepto. La metodología que tenemos en AMIR es una metodología que toma en cuenta la repetición múltiple. Como les dije al comenzar la charla, yo me acuerdo muy bien la farmacología de los antibióticos, que es una cosa que me fascina mucho, o la farmacología de los antihipertensivos, porque ahora hago cardio, pero eso me acuerdo muy bien del pregrado. Pero me acuerdo porque lo repetía y lo miraba en fármaco, digamos que hacía, en farmacología miramos antibióticos, pero luego cuando pasas a medicina interna vuelves a ver antibióticos en el curso de infecciosas. Y luego también cuando haces un pase, vas al hospital y estás en el pase, ves que alguien menciona que esta paciente tiene amoxicilina y tu mente automáticamente va pues la amoxicilina es un tipo de penicilina, actúa en la pared de los gram positivos y tienes ¿no? Tu mecanismo de memoria se vuelve a activar. Entonces, cuando vas al internado y alguien habla de la amoxicilina, tú también vuelves a activar. Si alguien pregunta, y he hecho alergia a la ampicilina, pero no es lo mismo que la amoxicilina, ¿no? Tú ahí pensarás, no, claro, el anillo de la penicilina es el mismo, por lo tanto, se ha hecho alergia a tal, eso porque lo repites tanto. Por lo tanto, nuestro sistema es de repeticiones. Y es por eso que hacemos 4 fases en AMIR. Una primera fase, que hacemos todos los cursos. Una segunda fase, otra vuelta a los cursos. La tercera fase, otra vuelta a los cursos. Y la cuarta fase. Es decir, el mismo curso lo repetimos 4 veces. Si ustedes ya han hecho el internado, han hecho el pregrado y han hecho los exámenes bien y han estudiado conciencia, verán que esto es pan comido, porque la medicina no cambia. Las penicilinas que ustedes estudien hoy no van a desaparecer en 10 años. El mismo mecanismo de acción que tiene un calcio antagonista como el nifedipino, amlodipino, no va a cambiar de aquí a 10 años. Las contraindicaciones serán las mismas. Por lo tanto, todo conocimiento que ustedes tengan hoy es una pequeña inversión en el futuro. Y así en el futuro tendrán que estudiar menos, porque mientras la mayoría de gente recién estará enterándose que, no sabía que em, los aminoglucósidos causaban ototoxicidad y nefrotoxicidad, y estoy intentando memorizarme. Ustedes que ya han hecho el curso sabrán, no, claro, yo es que en tercero de carrera ya había aprendido que la gentamicina, la micacina y estos daban ototoxicidad y nefrotoxicidad, por ejemplo, y desde ahí se les quedaron grabados. Lo mismo intentamos hacer con este sistema de vueltas. El curso más amplio que ofrece AMIR es el curso de 17 meses. La opción que ofrecemos a Perú, fue la que yo tomé, es un curso de 17 meses. Quiere decir que en 17 meses hacemos 4 vueltas a lo máximo que podemos a toda la medicina y lo enfocamos en esas 4 fases. La primera fase, que es de septiembre a junio, si eres un alumno peruano, te ofrecemos que la puedes hacer a distancia. Es decir, desde la comodidad de tu casa, si estás haciendo el serum, desde tu serum, y es un curso bastante asequible porque solo te ofrece hacer más o menos un simulacro cada 3 semanas y estudiar de 1 a 2 horas al día. Y chicos, 1 a 2 horas al día siempre tenemos. Así estés en tu momento más ocupado. No es un estudio intensivo, para nada. Es simplemente
estar en las clases, empezar a subrayar los libros, los manuales, y ya está. A partir de julio, sin embargo, empieza la fase que es intensiva. A partir de julio les pedimos nosotros que estudien 10 horas al día, 8 a 10 horas. Volvemos a repasar los mismos temas de la primera vuelta, pero en menos tiempo. Ven que la primera vuelta, la primera fase es de septiembre a junio. Esto es más o menos unos 9 meses. La segunda fase es de julio a octubre, que aquí hay 4 meses. Y en 4 meses tenemos que ver todos los cursos. Luego, noviembre y diciembre. Y en noviembre y diciembre volvemos a ver todos los cursos. Y en enero, otra vez, en tan solo 30 días, volvemos a ver todos los cursos. ¿Cómo hacemos esto? Pues porque si al comienzo estudias cardiología en 2 semanas, en la segunda fase la estudias en semana y media, en la tercera fase la estudias en 4 días, y en la cuarta fase estudias solo en 2 días. ¿Cómo lo logramos? Porque con el método AMIR hacemos que cada vez se memoricen más los conocimientos. Nuestros manuales son manuales muy delgaditos, muy eficaces, muy gráficos, con muchas memotecnias y tablas comparativas. Y al momento de repetir y repetir, hace que la siguiente vez ya no tengas que volverte a leer todo el manual. Solamente lees los apuntes. Y la siguiente vez que lees de los apuntes, son los apuntes más importantes. Y la siguiente vez que lees, haces una pasada a conceptos, a cuadros, a temas y ya está. Es por eso que se logra esto. Y es un curso híbrido porque la primera mitad se las proponemos que la hagan en Perú a distancia y la segunda mitad pueden venirse a España a donde les dé la gana, porque AMIR, al ser una academia grande, tiene sedes en prácticamente todas las ciudades. Si quieren irse a Madrid porque son fans del Real Madrid y siempre han querido vivir en Madrid, se van a Madrid. Si quieren irse a Barcelona, se van a Barcelona. Hay sede en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en Coruña, en Valladolid, donde ustedes quieran. Si tienen una tía lejana, que fue lo que yo hice. Yo tengo una tía que vivía en Barcelona, me fue a vivir con ella y así me ahorraba un poco el precio del alquiler. Alguien tendrá un familiar lejano que los pueda hospedar o no. Así que al final es el curso híbrido nos ofrece obtener mitad y mitad, ¿no? Una mitad de estar en Perú y la otra mitad hacerla en España, pero si quieren se puede también preparar el 100% a distancia y simplemente viajas a dar el examen en España una semana antes, ¿no? Como para que no te dé el jet lag. Eso sí, el examen siempre es presencial y siempre es en España, evidentemente, pero la preparación, así la hagan toda online o toda presencial o mitad presencial, mitad online, los resultados son igual de buenos. En mi facultad dimos el examen 5, los 5 ingresamos, pero 2 de ellos lo hicieron a distancia y ingresaron. O sea, el hecho de hacerlo presencial o no es igual. Yo lo hice presencial la segunda mitad, pero si alguien no puede, no es un requisito indispensable. Lo que más importa es que estudien y la disciplina que le echen. Repito, el sistema de fases es este, ¿no? Este es un esquema de cómo vendría a ser un cronograma. Miren, el miércoles toca DM, eso es dermatología. Toca leer el tema 3 y el tema 4 por la mañana y por la tarde leer el tema 2 y el tema 5. El jueves toca también dermatología, leer por la mañana el tema 6 y el tema 16 y por la tarde todos estos temas. Pero que haya muchos temas no necesariamente quiere decir que sea mucho contenido, porque probablemente son contenidos pequeños. Yo les voy a mostrar aquí un manual. No sé si, a ver, como no me veo yo a mí mismo. Sí, este es un manual. Por ejemplo, este es el manual de oftalmología. Miren lo práctico que es. Está anillado, le puedes dar toda la vuelta, ponerlo así. Miren, son cuadros, o sea, ni siquiera tienen letras. Son cuadros comparativos, imágenes. En ese caso las imágenes son sobre los test del estrabismo. Eh, imágenes, cuadros, donde les resumen, como que a modo de resumen, los puntos más importantes. Eh, Al comienzo está una tabla donde les dice todo el temario. Aquí dice el temario y cuáles son las preguntas más importantes que han caído, la más preguntada a la menos preguntada, tema 1, 2, 3, 4, y así ustedes pueden saber qué tema toca. Si hoy ya toca estudiar en la mañana el tema 5, pues ven tema 5, abren y el tema 5 son 3 caras. Y es un manual súper delgadito. Miren, el oftalmo, por ejemplo, tan solo contiene 50 páginas, pero es que es totalmente liviano.
con lo cual la información ya viene súper resumida y es un estudio mucho más eficiente. Nosotros no intentamos que el estudiante, el médico que dé este examen, salga sabiendo todo de medicina. No, nosotros queremos que apruebe un examen. Queremos que tenga las herramientas mínimas para aprobar todas las preguntas del examen. Con lo cual, no nos interesa darle toda una charla de 5 horas sobre retinopatía diabética. Nos interesa saber que si en los últimos años han preguntado retinopatía diabética, ¿qué han preguntado? Y solamente enfocarnos en esa tendencia y nada más. Si es solamente preguntado una vez, pues a lo mejor de retinopatía diabética solamente les enseñarán 1 o 2 puntos y ya está. Entonces, no queremos que sepan medicina, queremos que sepan miricina, que ese es un término que se utiliza mucho aquí. Los materiales, ya les he mencionado, los manuales que se actualizan todos los años son los más prácticos y en realidad son la envidia de muchas academias, porque es súper resumido, súper práctico, súper didáctico, con memotecnias, con gráficos, con colores, con poco texto como debe ser. Muchos tienen miedo, dicen que al ser tan resumidos, tienen miedo de que no se les pase algo, de que no estén aprendiendo algo, de que alumnos de otras academias lean más y que ahí está el problema. Y yo que he ingresado les puedo decir que nada que ver. Se agradece mucho que sean bastante resumidos porque no solo es estudiar retinopatía diabética, es que tienes que aprenderte todas las clasificaciones de fracturas de luxación de hombro. Tienes que aprenderte los mecanismos de parto vaginal, las contraindicaciones del uso de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el asma, los tipos de cirugía de cáncer de páncreas, el algoritmo diagnóstico de insuficiencia cardíaca, los diferentes tipos de cáncer de melanoma. O sea, tu cerebro puede llegar a explotar, entonces no puedes soportar que un profe, un doctor venga a darte una clase larga de 5 horas y que el manual sea así de gordo. No, para eso está en la universidad. Aquí nosotros queremos cosas prácticas, memotecnias, gráficos, cuadros comparativos, eh, cosas que nos permitan memorizar esto rápido y cuando estemos en un examen y tengamos esa atención, nuestro cerebro pueda rápidamente captar esa información. Bien, todas las imágenes son ese es el ciclo de vida del Plasmodium. Todo es, nos da igual si la mitad de la página es un gráfico, es que es mientras más visual es mejor para el aprendizaje. Solo leyendo los manuales, miren, solo con los manuales, en los últimos tres años, que son 200 preguntas, si un alumno solo se dedicaba a leer, subrayar los manuales, podía responder 182 preguntas. Imagínense. Con eso apruebas, sí o sí. Por lo menos estás en los primeros puestos, de hecho, solo con leer los manuales. Eso habla mucho de lo eficiente que son. Miren, responden todas las preguntas del MIR, es un resumen y además tiene tanto enfoque de médicas como en quirúrgicas. O sea, cuando, mm, cuando tú lees el manual, no solamente estás leyendo un tema, sino que además aprovecha de explicarte otro más para que no tengas que perder tiempo en buscarlo en otro manual. Aquí es un claro ejemplo de lo que les decía, ¿no? De las mnemotecnias, aquí se les llama los recuerdas, ¿no? Que te dice las ideas principales de un tema. También tenemos incluso este QR que lo puedes escanear con el celular y te salen algunos videos, te llevan algunos links que son más visuales. Otra cosa importante, nunca duplicamos. Por ejemplo, hay temas que tal vez la púrpura trombocitopénica idiopática puede que la estudies en pediatría o puede que la estudies en inmunología o en reumatología o en nefrología. Aquí solo la vas a estudiar en un manual. Ya ni siquiera sé cuál, pero en un manual. La tetralogía de Fallot, al ser una cardiopatía congénita, puede que la estudies en pediatría o en cardiología. Pues en la academia escogemos estudiarla en pediatría, por ejemplo. O sea, nunca vas a encontrar un tema repetido en 2 lugares porque sería tonto. Si ya te lo enseñaron en un lugar, solamente aprende de ese lugar. Y con eso lo que hacemos es rentabilizar, porque entendemos que el médico que se prepara para ese examen está demasiado agobiado con tanto conocimiento como para encima darse el lujo de repetir información. Además, en la academia tenemos manuales extras, que es el manual de radiografías, o sea, de rayos X en general, el manual de electrocardiograma y nuestro estrella, que es el libro gordo. ¿Por qué se llama libro gordo? Porque es literal un libro gordo que contiene todas las preguntas de los últimos 10 años
Como ven ahí, todas son con las opciones bien explicadas, incluso con imágenes. Y este es nuestra Biblia, porque como les decía, el banqueo que es tan importante, aquí se sigue siendo igual de importante y durante el día tienes que dedicarle ciertas horas a leer este manual. Les repito, gente, que cualquier pregunta que tengan la vayan haciendo, que ya me estoy acercando al final de la charla y necesito que vayan dejando sus preguntas por el chat o también las podrían hacer si quieren al terminar, pero cualquier pregunta es válida. Y otra cosa de la academia es que nuestros simulacros, somos la academia que más simulacros da. Los simulacros es la mejor forma de probar que sabes, la única forma de saber que eres bueno manejando es manejando un carro, ¿no? Y entrando a la vía pública. La mejor forma de saber que eres buen cirujano y que sabes operar es operando. Y por lo tanto, la mejor forma de saber que vas a dar un buen examen MIR el día del examen es dando simulacros. Son simulacros que tienen el mismo formato, el mismo tipo de pregunta, el mismo tipo de distribución de columnas, incluso te damos las mismas foritos de imágenes, la misma libretita de preguntas, todo para que el día del examen sea como un simulacro más y tengas menos tensión. Me olvidaba de decir que el MIR, a diferencia de Perú también, contiene imágenes, como ven aquí. Contiene más o menos de 15 a 20 imágenes. Cualquier cosa te puede preguntar anatomía, te pueden poner una foto de un microscopio, de una anatomía patológica, de un electrocardiograma, de una radiografía tórax, de un TAC, de una resonancia magnética, lo que sea. Incluso estadística, te pueden poner un cuadro estadístico para que lo interpretes. Con lo cual también me parece que es un examen mucho más justo porque verdaderamente te pone a prueba todo. En los últimos, este es un cuadro que muestra una correlación entre aquellos estudiantes que hicieron todos los simulacros que les dio la academia, que son 40 simulacros, y aquellos estudiantes que respondieron menos. Por ejemplo, un estudiante que solo respondió 18 preguntas, o sea, 18 simulacros, perdón, de media solo consigue una nota de 77, que con 77 casi que no apruebas el MIR. Pero aquellos que hicieron todos los simulacros, yo en realidad hice 38, no alcancé a hacer todos, pero me acerqué mucho. Miren cuánto suma al final, o sea, a mayor número de simulacros, mayor nota en el MIR. Además tenemos otra herramienta que se llama el foro de dudas, que es tal cual un foro donde tú preguntas, ¿no? Y te responde directamente un profe. Digamos que no te quedó claro y tienes una duda. em, las cefalosporinas son de quinta generación y yo había leído que las de tercera generación actúan en gran positivo o gran negativo, pero tengo la pregunta de si tengo una bacteria que es gran negativa, pero es anaerobia, ¿igual le funcionará o no? Por decir. Y el profe te responde directamente. Y además tenemos los recursos digitales, que es la academia que más se ha adaptado a esto. Y tenemos aplicaciones digitales para el celular, para el iPad, para la tablet. Tenemos recursos que son online en directo, que es Amir TV, que no son clases grabadas, que mucha gente piensa que son clases en directo. Tú accedes a ellas en directo y ves exactamente cómo ve la misma información que ve un chico de España. Solo que, claro, si no tienes acceso a esta, igual queda grabada, pero que nadie piense que son clases grabadas, que se las dan aquí a los latinos, a los sudamericanos. No, es la misma clase con los mismos profes. Y el arma secreta, que es lo más importante, que son los profesores. A mí fue lo que más me atrajo. Son profes, todos son jóvenes, todos son médicos como yo, como ustedes lo serán. Todos son muy motivados, nada que ver con los doctores y las clases aburridas que nos daban en la carrera o con diapositivas. Todo es muy ameno, todos son muy motivados, casi todo es con pizarra y plumón, con lo cual te explican todo bastante bien. Y además tenemos los que son los tutores, que es lo que yo soy. Yo soy un tutor y por lo tanto yo trabajo personalmente con los alumnos. Si tienen cualquier duda, si piensan que no se están concentrando bien o tienen problemas familiares, yo vengo y les apoyo y les digo, mira, es mejor que orientes tu estudio de esta forma, o tu cronograma no está bien, o tienes que aumentarle más horas a tal o tal cosa. Ese es el tutor que está pendiente y eso es algo que lo impuso primero Amir y ahora otros lugares también lo hacen, pero que Amir siempre tiene eso que lo distingue, ¿no? Con lo cual yo también tuve una tutora en mi momento y cualquier pregunta que tenía le escribía y me respondía. Yo cuando estuve en Barcelona también tuve un tutor y nunca me sentí solo, siempre me sentí que la academia me apoyaba, no es un contacto de pagas, te matriculas y estás a tu suerte, sino que siempre están detrás tuyo, con lo cual es bonito, ¿no? Porque te sientes apoyado.
También otra cosa importante es que acabando la preparación, si tú has cumplido con al menos el 80% del curso, automáticamente te dan un título de máster. De hecho, yo aquí ya tengo mi título de máster y no he estudiado una maestría, sino lo que he hecho es prepararme con la academia y después, al haber acabado la academia, que es claro, casi año y medio de preparación, te dan un título que es homologable aquí en España. Así que, bueno, eso por decirle que es un plus extra. Terminando el examen MIR, también una cosa que se llama jornadas post-MIR, que de hecho, si ustedes quieren ahora pueden ir a YouTube y poner jornadas post-MIR a MIR y verán charlas de 10 a 15 minutos de, de especialistas, cada uno vendiéndole su especialidad, ¿no? Si yo soy de cardio, les voy a hablar sobre por qué cardio es la mejor especialidad del mundo y las cosas que hacemos, los procedimientos que hacemos, la calidad de vida, el salario que tenemos, y así viene luego el de gine, el de medicina interna, el cirujano, te hablan de su hospital, qué hospitales es bueno hacerlo, etc. Es, si alguno incluso quiere entrar simplemente por curiosidad, es bonito porque hay gente como yo que no sabía que quería hacer de especialidad y a veces entraba a ver y era bueno escuchar a gente hablar también de su especialidad, ¿no? Mira, son sesiones así amplias, públicas, donde cada uno se expone, porque claro, tú haces el examen MIR, pero tú no postulas a una especialidad, tú das el examen MIR. Y es un examen que es un examen